Ya están todos juntos, mirá qué bien que nos va. Así que felicitaciones por eso. Bueno, les voy a poner un video, es muy cortito, de 30 segundos, que les quiero mostrar una cosa que creo que para iniciar está bien. No sé si ya lo tenemos. Mejorando. Asfalto, agua, tenemos todo. Ahora tenemos todo, ¿no? Antes que tenía que entrar por un pasillito, pues si entraba por el pasillo no sabía si salía. Y ahora no, ahora por lo menos uno sale, ve las cosas. Hay una comodidad. Uno tiene su comodidad en su casa, no como antes uno, cuando el año que vinimos acá nosotros con mi papá, nosotros teníamos que buscar agua con balde de 20 litros, 5 o 6 cuadras. Y ahora no, ahora yo tengo agua en mi casa. Pero te estoy hablando de muchos años, pero ahora sí, uno está mejor. Te muestro cómo es el caudal que tengo de agua, agua muy buena ahora que tengo. Mirá la presión que tengo y esta agua consumimos, lavamos. Ahora sí tengo una presión de agua como antes. Muy bien. Eso es... Gracias. Como bien decía Alfredo, eso es Villa Banana. Debe ser probablemente el primer asentamiento que tuvo Rosario. Tiene 40, 50 años. Como verán, mucha presencia correntina y chaqueña porque eran migraciones internas que venían a trabajar el ferrocarril. Es también, y está dejando de serlo, uno de los barrios más violentos de la ciudad de Rosario. Ustedes saben que el narcotráfico tiene en Rosario un enclave fuerte y como siempre nosotros decimos, no tenemos policía, no tenemos jueces, pero tenemos esto, que es transformar el hábitat. Y Alejandro Korn, un gran maestro del reformismo, decía que la reforma es justicia social, justicia para las personas de todas las estirpes. Bueno, eso es ser para nosotros herederos del pensamiento reformista. Yo creo que a todos nos tocó un presente bastante intenso en relación a pensar. Me llevo un regalo que me hicieron acá, que va a ir derecho al despacho, que es el manifiesto a eliminar. Increíblemente no lo tenía puesto en el despacho. Pero la reforma también es un sistema de cómo concebir el mundo. Me parece que todos los que pasamos por la experiencia de la militancia reformista, adoptamos un sistema de entender el mundo que tiene valores y tiene método. Y que está ligado a la ciencia fundamentalmente, a la idea de cómo se construye la ciencia en su sentido más amplio. Cuando uno miraba cada uno de los días que nos tocó enfrentar esta pandemia, que es un desafío inédito en 100 años, justo porque la anterior pandemia fue coexistente al tiempo de la reforma universitaria, fue la gripe española. Uno tuvo de todo, ¿no? Una sociedad tan compleja, pero en el fondo había una opción. Vos podías canalizar la emoción que produce una pandemia en términos de adoptar herramientas científicas a la hora de tomar las decisiones, o lo que hemos visto, ¿no? Muy multiplicado además por las redes, todos los temores que le generan al ser humano una situación tan difícil. Pero está Facundo más tarde, así que eso se lo dejo a él. Y la idea de poner el Estado cerca de la gente, la descentralización, abrir los centros de salud, entender que había que mapear el territorio, ubicar a los adultos mayores para llamarlos, organizar la presencia del Estado, aun cuando no se podía hacer presente físicamente. Y luego, por supuesto, el enorme desarrollo en un año y pico de la humanidad en relación a las vacunas. Tiene una gran base en el pensamiento reformista. Porque la ciencia se hace cuando hay diversidad de ideas, cuando uno entiende que puede colaborar en el conocimiento y colaborando en el conocimiento construir soluciones. Que creo que es el hincapié que comparto tanto Alfredo en la gestión. La humanidad hizo algo maravilloso en un tiempo probablemente horrible o muy oscuro. Porque todos nos sentimos, yo creo, desolados en el día a día a la hora de ver el mundo en el que vivimos. Lo decía Alfredo también. Las ideas extremas,
la idea de que nada sirve, de que lo colectivo no debe existir más, de que todo lo que representa algo colectivo es un enemigo del progreso personal, y tanto de eso estamos viviendo. La idea de que esto se trata de eliminar al otro, ¿no? Luchar contra el pensamiento del otro. Contra eso nació la Reforma. La Reforma fue un gran movimiento universitario, pero que tenía en el fondo, y el manifiesto para mí es doctrinariamente muy claro en eso, definiciones que iban mucho más allá de la pelea universitaria y que tenían que ver con precisamente cómo construimos el mundo. Lo construimos con los demás, lo construimos buscando y aceptando la diferencia con los demás, y lo construimos o no acorde al sentido de época. Y yo creo que ser reformista, y perdón esta parte un poquito más abstracta, es tener conciencia del sentido de época que nos toca vivir. Y el sentido de nuestra época es un sentido muy crucial. Es un sentido donde compite la ampliación de derechos contra la idea de una organización autoritaria de nuestras sociedades. Disfrácenlo como quieran, porque algunos lo hacen teóricamente desde un pensamiento supuestamente de izquierda, otros de derecha, pero tienen la misma matriz: la eliminación de la opinión del otro, la eliminación de la diversidad, la violencia verbal o física como medio de construcción política. Entonces, nuestro sentido de época, hoy claramente, ¿cuál es? Combatir desde los hechos esa visión y desmitificar el verso que hoy muchos utilizan. Yo creo que la pandemia en eso fue un gran aleccionador, porque hubo de todo tipo de respuestas, ¿no? Hubo países que tabicaban la puerta para que las personas no salgan y ahora están viendo cómo paran el virus. Hubo países o gobiernos que definieron eliminar todos los derechos de la población. Hubo muchos que navegaron en la incertidumbre, como suele suceder, pero lo importante era con qué sistema de valores uno enfrentaba un fenómeno así. Todo lo que hemos ganado en el aprendizaje de ese fenómeno lo tenemos que aplicar en lo demás. Yo comparto mucho. La Argentina es un país que ya lleva 40 y pico años de su sueño más logrado, probablemente de su acuerdo político más firme, que es dejar de discutir nuestros conflictos por la violencia y pasarlo a resolver por los mecanismos democráticos. Ahora, los resultados son muy malos. Y a mí me parece que ser reformista hoy es asumir que nos fue mal. Porque si nosotros no entendemos que nos fue mal, que parte de la foto que hoy tenemos es el resultado de que nos fue mal, difícilmente podamos resolver ese problema hacia el futuro. Si la Argentina es un país que carece de la posibilidad de tener moneda, la gente va a ser más pobre. Un gran desafío del pensamiento reformista hoy es cómo hacemos para que la Argentina sea un país que tenga moneda, que le cuide el ingreso a la gente que trabaja, que es la principal perjudicada cuando no la tenemos. El deterioro institucional de la Argentina, la gravedad de ese deterioro institucional en términos de independencia judicial, en términos de progreso de derechos, tiene que encontrar de este lado el feminismo como agenda, los derechos de la diversidad como agenda, la inclusión de los sectores excluidos como agenda, el urbanismo, la calidad de vida, el acceso al agua potable y, por supuesto, una posición sobre el cambio climático. No se puede seguir pensando la Argentina sin capacidades estatales que intercedan en esta agenda. Y construir capacidades estatales es un gran desafío de la reforma, porque la reforma, en definitiva, fue la capacidad estatal de construir un sistema universitario que genere en la Argentina ciencia, diversidad y progreso. Déjenme agregar una que creo que nos falta. No se puede ser reformista hoy sin reivindicar el federalismo. Nuestro país, y Alfredo me da cierto pudor decirlo porque lo ha peleado quizás como nadie, o nuestros diputados, no puede seguir siendo un país donde la organización de la Argentina sea del centro hacia el interior. Fundamentalmente porque la riqueza se genera al revés. Y cuando un país tiene tan disociada la riqueza
o la generación de riqueza de la forma de administrar el poder, se convierte en una fábrica de pobres. Y eso es lo que la Argentina es, lamentablemente, hoy. Enormes áreas alrededor de la ciudad de Buenos Aires, cada vez más hiperpobladas, cada vez más alejadas de las actividades que pueden generar trabajo, progreso, desarrollo científico en la Argentina. Un programa reformista en la Argentina hoy, indudablemente, es un programa que tiene sí o sí que reivindicar el federalismo, no como bandera de una pelea de recursos, sino como método de integración de la Argentina. Siempre digo, hay una conferencia de Sarmiento, con toda la polémica que puede haber, que sin duda fue uno de nuestros grandes pensadores, que se llama Los 100 Chivilcoy, ¿no? Y Sarmiento decía, mi programa de gobierno va a ser los 100 Chivilcoy. Fíjense qué lejos quedó la Argentina. Lo digo en una provincia como esta, como la nuestra, que tiene mucho de esos 100 Chivilcoy, pero que no pesan en las definiciones nacionales. Lo mismo en Mendoza, esa franja del país que tiene que sin duda importar más. Todo lo que nosotros pensemos ahora, y lo quiero incorporar, tiene que tener un sentido ético. El otro gran mandato de la reforma está dado en el sentido ético, pero no en el sentido ético de no robar, en el sentido ético que requiere el gran debate, los grandes debates que tiene la humanidad hoy, el desarrollo de las posibilidades que nos da la ciencia a nivel de uso de la genética, el desarrollo que nos da las posibilidades que tiene la ciencia hoy a la hora de nuestra forma de comunicarnos, de nuestra forma de debatir las ideas, de nuestra forma de interactuar con el otro, de nuestra forma de entender las diversidades. Todo eso cambió, es un mundo diferente. La gran disrupción tecnológica nos amenaza o nos empuja, según como lo quieran ver, en todos los órdenes de nuestra vida cotidiana, mucho más en lo de la gestión pública, en lo de las políticas públicas. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque si nos va mal en esto, no generamos las capacidades estatales que distribuyan derechos. Y es tan simple como eso. Si el Estado no está ahí para tener capacidad de generar derechos, la foto es la que tenemos hoy. Y cuando el Estado fracasa a la hora de generar capacidades estatales que distribuyan derechos, viene siempre el autoritarismo. No importa la raíz del autoritarismo. El autoritarismo siempre es hijo del fracaso de los estados a la hora de distribuir derechos. Y ojo que en la Argentina nos estamos gastando lo que yo llamo el seguro democrático o el consenso democrático. Claro, el consenso democrático en la Argentina, y hay que decirlo, es extenso y es fuerte porque hubo un presidente que juzgó a las juntas militares y puso la verdad sobre la mesa. Pero ojo que ese es un capital que vamos gastando con los años. Hay que explicarle al hijo de mi amigo de Villa Banana, que va a una escuela que a veces tiene clases o a veces no tiene clases, que no tiene ningún incentivo ni a terminar la escuela secundaria o no, que no va a tener inserción en el mercado del trabajo, que está totalmente alejado de la economía del conocimiento, que el sueño democrático que en nosotros es, permítame una expresión de viejo, pero nosotros nos unió eso, o sea, los chicos que hoy tienen el buzo morado hoy, en nosotros era eso, era Alfonsín recitándonos el preámbulo y nosotros dando la vida por lo que sentíamos era nuestro sueño. No lo vamos a contagiar si no construimos en serio un espacio reformista que sea capaz de gestionar, y de gestionar con nuestros valores, con nuestra visión, que tiene que ver, insisto, con un método abierto, diverso, moderno. Yo creo que ese es el sentido de época que necesitamos hoy. Reivindicar la reforma hoy no es solamente la imagen tan maravillosa en nuestra casa de Trejo de esos estudiantes trepados. Reivindicar la reforma hoy es decir, en esta época, ¿qué debe hacer un reformista para, como decía Alejandro Con,
repartir justicia entre las personas de distintas estirpes. A mi entender, déjenme agregarle, tenemos una experiencia maravillosa de gestión con la universidad pública, está Franco ahí. Una de las cosas que a nosotros, si se quiere, más emoción nos causa es poder trabajar con nuestra universidad. Pero trabajamos con nuestra universidad en esos temas, en una planta de alimentos nutritivos para que los chicos que comen en nuestro sistema de asistencia, que evidentemente durante mucho tiempo vamos a tener que sostener, no coman harina polenta y sean diabéticos para que nuestro sistema de salud los lleve acompañando en su próximo tiempo. Coman proteína, coman bien. Y es una idea que empezó la Universidad del Litoral con Mario en otro momento y que hemos tomado. Lo estamos haciendo con una escuela de oficios. Es decir, la universidad no formando solamente, obviamente, científicos y profesionales. La universidad formando las capacidades que la gente tiene que tener para poder insertarse. Y lo vamos a hacer dentro de poco con nuestra Puerto de la Innovación, que es la idea de la incubadora de empresas biotecnológicas, junto a una enorme tecnoteca, que es un modelo que vimos en Godoy Cruz cuando fuimos en esa recorrida, que tiene que ver con llevar a los chicos de nuestros lugares más humildes, hoy tensionados por la economía del narcotráfico, porque les promete mucho de lo que nosotros no le damos, y a los 14, 15 años ingresan a esa economía del delito, en las economías del conocimiento que van a ser las que generen empleo dentro de 4 o 5 años, porque los empleos que nosotros conocimos no van a existir más. El sentido de época es mirar el mundo. No se puede ser reformista sin mirar el mundo. No podemos ser aldeanos en nuestra visión política. La reforma es estudio, visión del mundo, ver lo que sucede. A mí, y supongo que a muchos de ustedes, seguro Alfredo también, no nos gustan muchas de las cosas. A veces uno se siente en el vértigo de cambios tan profundos que cuesta orientarse. Pero bueno, es el mundo que nos tocó vivir, es la época que nos tocó vivir. Y es la época en la que tenemos que transformar, porque ser reformista es tener voluntad de transformar. Y esa es nuestra, a mi entender, pacto más sagrado entre todos nosotros. Armando Tejada Gómez, un gran poeta mendocino, decía: uno no ha venido al mundo tan solo a sostenerle el taparrabo. Bueno, yo creo que nosotros no vinimos al mundo para eso, y mucho menos quienes abrazamos una causa militar. Permítame un último agregado. Ser reformista nos tiene que generar la posibilidad de darle a la Argentina una opción política mejor. Yo eso no tengo la menor duda. Alfredo me carga porque él me invitó a un acto apenas me eligieron y me dijo: bueno, Pablo, dale, ponete la 10, volvé. Siempre nos hacemos bromas con eso. Siempre le digo, yo las inferiores las hice acá, pero después jugué en otro equipo, pero siempre estamos en la gran familia. Pero lo digo en serio, somos un montón. Tenemos experiencia enorme, gobernamos facultades, organizaciones sociales, centros de estudiantes, federaciones universitarias, comunas, municipios, provincias. Tenemos acumulado años de experiencia de gestión. ¿Cómo no nos vamos a animar a gobernar este país? ¿Cómo no nos vamos? ¿Cómo no vamos a encontrar el espacio para discutir en una Argentina que hace 20 años discute alrededor de las mismas 2 personas? Y que busca una suerte de loop, porque a las mismas 2 personas le conviene que esto siga. Y ya somos sesentones, cincuentonas. Las mujeres no tienen edad, pero ¿cuándo nos vamos a animar? ¿Cuándo nos vamos a animar? Entonces, déjenme decirles que ojalá esto lo multipliquemos por toda la Argentina, que esta sea una semilla, que está muy bien que nazca en Córdoba, aunque los rosarinos tenemos mucha pica, pero no puede no nacer en Córdoba. Siempre este fue el lugar donde nos unió el origen y donde nos une el origen, y probablemente desde el origen
estén las respuestas del futuro. Les quiero mostrar unas últimas fotos, porque este formato medio TEDx, digo, bueno, vamos a poner una foto al final. Nosotros con Alfredo decíamos, es la hojita, yo la tenía ahí y me la hicieron sacar, el escritorio. Esta es una foto de cómo era Villa Banana al principio, de cómo estamos abriendo Villa Banana. Son las casas de la gente que no eran frentistas, eran personas que vivían en un pasillo de por medio, sin servicio. Y esto es el símbolo de lo que queremos hacer. Como decía el maestro Cortázar, la rayuela es la que, para jugar a la rayuela, hay que ir desde la tierra hacia el cielo. Bueno, vayamos por eso. Muchas gracias.